sé. La amada dice, viene, viene, el amado viene, 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 el amado viene, 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 el amado viene. Y es lo más importante que puede haber en nuestra vida. Hace unos pocos días he venido de un viaje misionero. Estuve en el Amazonas, en la selva del Amazonas. No sé si alguien sabe dónde está eso. La selva del Amazonas está en Sudamérica. Y ahí estuvimos predicando el Evangelio a los indígenas. Gente que son muy sencillos, gente que no tiene nada, pero tienen a Jesús y son los más felices de todo el mundo. No tienen ni luz eléctrica, no tienen ni agua potable, pero son felices porque tienen a Cristo. Y ahí estuvimos predicando el Evangelio y estuvimos construyendo un templo, y yo me gozaba con ellos, igual que con vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque de toda lengua, de toda nación, de todo linaje, de todo pueblo, da igual que sean payos, que sean gitanos, que sean indígenas, hay un pueblo en esta tierra que alaba y adora su nombre. ¡Aleluya! Un pueblo que alaba su nombre. En Cristo Jesús no hay razas. En Cristo Jesús somos ciudadanos del cielo. Y de allí es nuestro Padre Celestial y hacia allá nosotros nos dirigimos. En Cristo Jesús no hay razas. En Cristo Jesús hay ciudadanos del cielo. En esta tarde quiero compartiros brevemente una palabra que yo creo que si todos la recibimos en el corazón, yo creo que podrá cambiar nuestras vidas de una forma maravillosa. La palabra que yo quiero traerte en esta tarde se titula No te rindas. No te rindas. Podemos leer en el libro de Lucas, en el capítulo 22, un pequeño pasaje. Cuando Jesús estaba a punto de ser sacrificado, le dice a sus discípulos, el libro de Lucas, capítulo 22, en el verso 24 hasta el 28. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hubo una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Después de Jesús anunciar y tener la cena con los discípulos tenían una disputa. Estaban discutiendo sobre quién sería el mayor. Eso es lo que a ellos les importaba, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Hermano Manolo, tú que eres el que dirige, tienes que ser como el que sirve. Aquí no hay jefes, aquí no hay tiranos, aquí no hay dictadores, aquí hay gente que sirve. Porque Jesús vino a eso, a servirnos, a servir su vida y a servirnos su sangre. Dice, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y ahora dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Si yo preguntara aquí, ¿quiénes de los que están aquí no han pasado por pruebas? Seguramente nadie levantaría la mano. Y si yo preguntara, ¿quiénes de los que están aquí han pasado por pruebas y por tribulaciones? Seguramente todos y cada uno de nosotros levantaría la mano. Yo llevo 45 años en el Señor, Pastor Manolo unos 43 más o menos. Y si yo a él le pregunto si ha pasado por pruebas y por tribulaciones, seguramente me podrá decir por unas cuantas. El mismo Señor Jesús dijo a sus discípulos, mas vosotros
mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y ahora dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Jesús pasó por pruebas. Y por lo tanto mismo, nosotros también tenemos que pasar por pruebas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si tú y yo somos buenos soldados de Jesucristo, tenemos que sufrir penas, penalidades y pruebas. ¿Sabes por qué? Porque la prueba de tu fe, dice, produce paciencia. Cuando nosotros pasamos por pruebas y por tribulaciones, nos estamos pareciendo más a Jesús. Y el fin último de todo es parecernos a Cristo. Y el Padre se glorifica cuando tú y yo nos parecemos a Jesús. Él dice en su palabra, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, hijitos míos, dice, por los cuales hasta ahora sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y no hay otra manera de que Jesús sea formado en nosotros si no pasamos por pruebas y por tribulaciones. Santiago dice a los creyentes, le está diciendo, estad con sumo gozo cuando estéis pasando por diversas pruebas. A nadie le gusta pasar por pruebas. Aquí, en esta sección de aquí, ¿a alguien le gusta pasar por pruebas y por tribulaciones? Levanta la mano, ¿verdad que no? ¿A alguien de aquí le gusta pasar por pruebas o por tribulaciones? ¿Verdad que no? A nadie. Cuando estás pasando por una prueba, por una tribulación, no estás saltando de alegría y decir, hoy qué bien que estoy pasando por pruebas, hoy qué bien que estoy pasando por tribulaciones, hoy qué bien que me han despedido del trabajo, o que me está a punto de quitar la casa, o que, qué sé yo. Pero ¿sabes una cosa? Que Dios se glorifica en eso. Y te voy a decir una cosa, no tires la toalla. Yo conozco gente que se quedaron a mitad del camino, que se convirtieron a Cristo Jesús y se quedaron a mitad del camino. Y esto no es una carrera de velocidad, esto no es para ver quién llega antes, esto es una carrera de resistencia, es una carrera de obstáculos, es una carrera donde tú puedas decir, como el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Dice, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. La pregunta es, ¿ama la venida de Jesús? Él viene pronto, habrá una iglesia santa, una iglesia sin mancha, sin arruga. Así que tenemos que amar la venida de Jesús. Pero como el apóstol Pablo decía, he peleado la buena. Él estaba a punto de ser sacrificado, estaba a punto de morir. Él le dice a Timoteo, estoy a punto de ser sacrificado, pero he hecho una cosa, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Eso es lo que yo quiero que ponga en mi tumba cuando me muera. Sí. Mi mujer lo sabe. Porque podré decir, lo que tuve que hacer, eso hice. Lo que se me mandó a hacer, eso hice. Bien, buen siervo y fiel, porque lo que se te mandó a hacer, eso hiciste. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué estamos aquí en Cristo? Para que Dios nos dé. ¿Y cuando Dios no te da? ¿Y cuando Dios te quita? ¿Y cuando empiezas a tener problemas? ¿Y cuando te despiden del trabajo? ¿Y cuando no tienes dinero para pagar la luz o para pagar el agua? ¿Dónde está Dios? ¿Sigues amando a Dios? Mira, hay que hacer como David dijo. David estaba pasando por una determinada situación muy crítica, pero David dijo, alma mía, tú no quieres, tú no tienes ganas, tú estás atribulada, tú estás pasando por pruebas. Pero David dijo, alma mía, bendice a Jehová. Tú no tienes ganas, pero yo te ordeno a ti, alma mía, que tú vas a bendecir a Jehová. Tengas ganas o no tengas ganas. Voy a adorar a Dios. Voy
a adorar a Dios. Hace muchos años yo estaba pasando junto con mi mujer una situación muy crítica, una situación muy penosa económicamente hablando. Y me acuerdo que llegó una Navidad y apenas yo tenía dinero para comprar 1 litro de aceite, 1 kilo de arroz, alguna lata de atún y poco más. Yo entraba al supermercado y veía a la gente con carros enteros llenos de comida y de juguetes para los niños. Y yo solamente podía comprar 1 kilo de arroz, 1 litro de aceite y poco más. ¿Y sabéis una cosa? Se me saltaban las lágrimas porque no podía comprarle a mi hijo ni un juguetito. Pero mi mujer y yo bendecíamos al Señor. Y decíamos: Señor, tú sabes por dónde estamos pasando, pero nunca dejaremos de adorarte y bendecirte. Eso es estar seguro. Como Pablo decía: yo estoy seguro, sé en quién he creído. Y ni la vida, ni la muerte, ni hambre, ni espada, ni desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni demonios, ni nada me podrá separar del amor de Dios. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te rindas, no tires la toalla. Y un día estábamos desalojando la mesita de noche, desalojándola de papeles. Yo no sé vosotros o vosotras, pero en la mesita de noche a veces acumulamos ahí papeles y vemos papeles de muchos años. Y en esa mi mujer y yo comenzamos a hacer limpieza. Y me encontré una cartilla del banco. Y miré la cartilla cuando las pesetas. Muchos de los que están aquí, o de los que estáis aquí, no han conocido las pesetas. Pero algunos se han conocido las pesetas. Y en esa cartilla habían 2.000 pesetas. Y yo dije: oye, Verónica, digo, mira, 2.000 pesetas en la cartilla. Hacía tiempo que no usábamos esa cartilla. Dice: ah, genial. Dice: échale gasolina al coche, anula la cartilla, porque ¿para qué tanta cartilla si no tenemos dinero? Así que fui al banco y le digo al cajero: oiga, digo, mire, aquí tengo 2.000 pesetas, deme las 2.000 pesetas y anule la cartilla. Vale, y empiezo a teclear y me mira el cajero y dice: usted no tiene aquí 2.000 pesetas. Digo: ¿cuánto tengo? Dice: usted tiene aquí 86.000 pesetas. Y yo me quedé así y digo: bueno, de todas maneras, deme las 86.000 pesetas y anule la cartilla. Y digo: no voy a ser que se haya equivocado el nombre. Y le dije: llamé a Verónica por teléfono, no había móviles en aquel tiempo. La llamo por teléfono y digo: Vero, y le cuento lo que había pasado. Y dice: no me digas, sí. Y los dos estábamos ahí llorando y dando gracias al Señor. Por eso que hasta el día de hoy, ni mi mujer ni yo sabemos dónde salieron esas 86.000 pesetas. ¿Tú te crees que si tú tienes dinero en el banco tú no lo vas a saber? Pues claro que lo sabes. Y más si estás pasando necesidad. Pero no sabemos hasta el día de hoy esas 86.000 pesetas de dónde vinieron. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. En las buenas y en las malas. Cuando te da y cuando no te da. Todo el tiempo. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Para qué las pruebas? Los chicos que están aquí, que van al colegio, al instituto, a la universidad, saben que cuando el maestro le pone un examen, es para comprobar si a través de ese examen que el maestro le ha puesto puede pasar de grado o no. ¿No? Las que son mamás aquí, los que son papás, saben que si el niño no califica, el niño no pasa de grado. Si el niño no califica primero de bachiller, no pasa a segundo de bachiller. Si el muchacho está en sexto y no califica, no pasa a séptimo, ¿verdad? Pero para eso, ¿qué se necesitan? Hacer pruebas.
De la misma manera, Dios te pone pruebas, no para que Él sepa, porque lo sabe todo, sino para que tú te des cuenta que tú no calificas para pasar a un nivel superior. Y cuando la palabra de Dios dice que vamos de gloria en gloria, está diciendo, ni más ni menos, que vamos de un grado de madurez a otro grado de madurez. Y de esa manera estamos siendo más como Jesús. Y nos estamos pareciendo más a Cristo. Tú vales mucho. Tú vales mucho. Necesito 4 voluntarios o voluntarias. Ya, cuento hasta 10. Si no salen, yo lo saco a dedo. 4 voluntarios o voluntarias. Con permiso del pastor. 1, 2 voluntarios. 3. ¿Una voluntaria por allí? ¿Sí? 3. Me faltan 4. Voy a poner aquí. Alguien aquí. Por acá. Por acá. Los conocéis, ¿no? Ya. Yo es que cuando tú escenificas algo, cuando tú escenificas algo, como que luego se queda en la mente, ¿no? Entonces, yo hace muchos años hice algo, no esto, hice otra cosa, predicando, y hace poco me dijo un hermano, ¿te acuerdas de aquella predicación que predicaste tal y tal? Digo, yo no me acuerdo, si no me acuerdo lo que comí ayer. Dice, sí, cuando hiciste esto y sacaste y tal. Digo, sí. Digo, sí, ya me acuerdo, sí. Dice, es que todavía no se me ha olvidado. Entonces, cuando tú significas algo, se queda aquí. Entonces, yo voy a dar 50 euros a cada uno. Es un rosario. Verdadero, sí. Aquí tenemos. Bien. Ahora, hermano, tú doble ese billete. Doblado. Muéstralo. Con ese billete de 50 euros, tú puedes ir al supermercado o a la tienda a comprar por valor de 50 euros arroz, leche, carne, hasta donde de 50 euros, aunque esté arrugado, ¿verdad que sí? Arruga ese billete, doblalo, bien doblado, sí. Ahora muéstralo al público. Ese billete está más doblado que el otro. Tú puedes seguir comprando con ese dinero, con esos 50 euros por valor de 50 euros, y la cajera te lo va a recoger. Ahora, tú doblas ese billete una vez y otra. Bien doblado. Ahí se está bien doblado. ¿Cuánto vale eso? 50 euros. La cajera te recibe ese dinero cuando tú vas a comprar, o te dice que no vale. Vale el dinero ese, ¿verdad? Ahora, tú dobles ese billete y otra vez, y arrúgalo. ¿Vale? No estoy arrugado. Tienes que arrugarlo. Písalo. Pero bien pisado. Y si incluso yo cojo el billete y lo rompo un poquito. Está roto, ¿verdad? Si yo le di a esa cajera para que se cobre, esa cajera cogerá el billete, lo desdoblará y podrá valer ese dinero. Abrir todos los billetes. Puedes estar doblado o muy doblado, o arrugado, doblado
y hecho polvo. O arrugado, doblado, hecho polvo, hecho canterilla, incluso puede estar roto. Pero ¿sabes una cosa? Que no pierde valor. Así tú y así yo valemos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Da igual como estés. Da igual como estés. Tribulaciones, angustia, problemas, situaciones. Da igual. Tu pasaporte al cielo es la sangre de Jesús. Tú, si no has sido lavado, limpiado con esa sangre preciosa, no importa. Dice la palabra de Dios que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es momentánea la tribulación. La vida son 4 días. Esto es un valle de lágrimas. Muchas veces no lo has comprobado en tu propia vida que es un valle de lágrimas. ¿Vas a tirar la toalla como muchos tiramos la toalla? ¿Te vas a quedar a mitad del camino? ¿No vas a resistir la prueba? Hasta el final. La palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No te rindas, querido hermano. No te rindas. Muchas gracias. Sonríe. Gracias. No te rindas. O imaginéis a Jesús cuando dice la palabra de Dios que fue al Getsemaní, al huerto del Getsemaní. La palabra Getsemaní significa en hebreo prensa de aceite. Prensa de aceite. Y ahí en el Getsemaní Cristo iba a ser prensado. Dice en el libro de Lucas, más adelante. En el verso 39 del capítulo 22 dice: y saliendo se fue como solía Jesús al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso hizo 3 veces. En el libro de Mateo nos narra que por 3 veces Jesús oró diciendo la misma oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. En el original dice: esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, ¿cómo estaba Jesús? En agonía, en angustia, pasando lo indecible, pasando lo que tú nunca vas a pasar. Y estando en agonía, ¿qué es lo que hacía? Oraba más intensamente. ¡Wow! ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos pasando por tribulaciones? Nos vamos de la iglesia, dejamos de venir al culto, tiramos la toalla, nos rendimos, culpamos a Dios. Pero Jesús dice que oraba más intensamente, y además era su sudor como grandes gotas de sangre
que caía hasta la tierra. Mira cómo dice en Mateo, en el capítulo 26, si mal no recuerdo, 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, prensa de aceite, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Comenzó a qué? A entristecerse y a angustiarse, y además en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. O como dice en el original, una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Estoy rodeado, cubierto de una tristeza y de una angustia mortal. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús no solamente le iban a poner una corona de espinas, no solamente le iban a escupir en la cara, no solamente le iban a dar puñetazos, no solamente le iban a dar con una vara, no solamente iba a ser azotado, y los látigos en aquel tiempo tenían las puntas, eran de hueso que desgarraban la piel, y a Jesús le desgarraban la piel con esos azotes. No solamente porque iba a ser burlado, herido, blasfemado, burlado. Él dijo: una angustia mortal está rodeando mi alma, porque Él desde la eternidad nunca se había separado del Padre, y lo que más le importaba a Jesús era la unión íntima con su Padre, porque desde la eternidad, junto con el Espíritu Santo, siempre habían estado unidos, una unidad incomprensible para la mente humana. Y iba a separarse del Padre. Y Jesús oró ahí 3 veces, diciendo, que yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y así por 3 veces. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús iba a sufrir la separación del Padre. ¿Qué os parece si Jesús hubiese arrepentido de haber muerto o de morir en una cruz? Porque Él tenía todo el derecho de no morir en una cruz. Porque Él era 3 veces santo. Iba a morir santo por los pecadores. Iba a morir santo por tus sucios y asquerosos pecados, y por mis sucios y asquerosos pecados. Iba a morir el justo por los injustos. Iba a morir el santo por aquellos, nosotros, que estábamos apartados de Dios, perdidos, errantes, sin Dios, sin esperanza. Y iba a hacerse pecado. Eso dice la palabra, que Él se hizo pecado. ¡Wow! Aquel por el que se hicieron los cielos y la tierra, aquel que era el creador de todo, bajó en la persona de Jesús y iba a hacerse pecado. ¿No te conmueve eso? Y tú vas a tirar la toalla y tú te vas a rendir. Palabra de Dios, que Él cargó el pecado de todos nosotros.
Él menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza. Él murió como un maldito en una cruz cruenta. Por tu culpa. Por tu culpa. Y por la mía. Y cuando Jesús oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pase en esta copa. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús, de Dios? ¿Sabe cuál fue la respuesta del Padre ante esa oración? Silencio. El Padre le respondió con silencio. Y el silencio del Padre lo dijo todo. El silencio del Padre lo dijo todo. Hijo, era el hijo de sus entrañas. ¿Alguien de los que están aquí, que sus papás o mamás darían su hijo por un amigo? Yo no. Yo tengo 2 hijos, un hijo y una hija. Yo no daría a mi hijo ni mi hija por un amigo. Y menos todavía por un enemigo. Pero ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Es incomprensible. ¿Alguien me puede explicar el amor de Dios? Pues yo no lo entiendo. Yo siendo vil, pecador, malo, sucio, apartado de Dios, que muera Jesucristo por mí. ¿Alguien lo entiende? Porque yo no lo entiendo. Y el Padre le dijo al hijo: Hijo, no hay otra manera. Tú eres el Cordero Santo. Y tú eres el Cordero que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para que murieses por el hombre. Para que el hombre no tuviera que morir. Murió el Santo de los Santos. Hijo, tú eres el hijo de mis entrañas. Tú eres el hijo de mi amor. Pero no hay otra opción. No hay otra manera. Y el hijo le dijo: voy a la cruz. Y todos le abandonaron. Murió solo. Y hubo tinieblas cuando estaban muriendo. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y murió en la cruz cruenta. ¿Te imaginas Jesús? No se rindió. Menospreció el oprobio. Y la palabra de Dios dice en el libro de Filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir, esta forma de ver y de entender las cosas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque se humilló hasta lo sumo, hasta más no poder, siendo el Hijo, bajó a esta tierra. Vivió 33 años sin un soplo de pecado. No se le pasó un soplo de pecado por su mente. Vivió justo, vivió santo. Y se hizo pecado. Y se humilló a sí mismo. Y por eso mismo dice la palabra: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, se doble toda rodilla, se doble toda rodilla al nombre de Jesús, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Y yo prefiero en esta tierra, mientras que tenga vida, arrodillarme delante de su presencia y decir que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Porque un día, quieras o no quieras, si no te arrodillas ahora, un día todos se arrodillarán delante del Hijo y dirán que Jesucristo es el Señor. Y murió, pero también resucitó con la potencia del Espíritu Santo. Y dice la palabra que traspasó los cielos. No hubo nada ni nadie que pudiera detener a Jesús. Traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Y cabashea, bendito Jesús. Y allí está mi Cristo, intercediendo por su iglesia, intercediendo por ti y por mí, para que podamos permanecer fieles, para que podamos correr la buena carrera, la buena batalla de la fe, y podamos soportar en el día malo. Ahí está Cristo intercediendo por ti y por mí. Oh Jesús. Si ves en el libro de Isaías, en el capítulo 53, casi al final del capítulo dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Su alma fue afligida hasta la muerte, pero la aflicción de su alma trajo fruto. ¿Sabes cuál es ese fruto? ¿Sabes cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Yo te voy a decir: tú y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Tú y yo. ¡Cuánta gracia! ¡Cuánta gloria tenemos que darle a Dios! ¡Cuánta gracia! Así que aprendamos de Jesús. Aprendamos de Jesús. Porque eso nos hará más semejantes a Él. Así que desde aquí, mi ánimo, mi aliento para seguir caminando. No tires la toalla. No te rindas. Rendirse no es caer. Rendirse es caer y no levantarse. Porque todos caemos, ¿verdad? Todos caemos. Pero si caes, no te quedes ahí, sino levántate y sigue caminando. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate, pero no tires la toalla. Sigue caminando. Sigue caminando. No te rindas. Que Dios te bendiga. Aleluya. Amén. Gloria reciba el nombre del Señor. Damos muchísimas gracias por esta palabra que el Señor ponía en el corazón de nuestro hermano Israel. Que Dios le bendiga mucho. A él y a toda su casa. En el nombre del Señor. Viene, el amado viene, el amado viene, el amado viene. ¿Quién es la que sube?